nombre del Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Gracias al Señor por esta palabra, ¿cierto?, que ha sido leída. Así como están, oremos al Señor por la palabra. Padre celestial, en esta hora, a través de Jesucristo, tu amado Hijo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta palabra, Señor, que nos habla de un hecho tan prodigioso, tan grande, de la manifestación de tu poder y de tu respaldo a tu siervo, al apóstol Pablo. Así también tú estás con tu iglesia, estás con tu pueblo, estás con tus siervos y tus siervas que te sirven, te honran y confían en ti. Sí, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por tu gran amor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Guía, Señor, mis labios, mi corazón, para que hable conforme a tu voluntad y para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por los hermanos que se han conectado. Ya hay un buen grupo de hermanos presentes en el culto. Vamos a ir a la palabra del Señor, que nos habla de un hecho muy especial, muy asombroso para nosotros, como es este milagro, ¿cierto? Esta obra ocurrida con la vida del apóstol Pablo. He titulado este mensaje: el plan de Dios siempre triunfará. El plan de Dios siempre triunfará. Lo creen ustedes, hermanos, ¿cierto? De todo corazón, que Dios siempre va a triunfar, pese a todas las oposiciones, pese a todas las dificultades, pese a todos los problemas que hayan. Dios siempre va a triunfar en sus planes y en sus propósitos, que son en favor de nuestras vidas, en favor de las almas que Él quiere salvar y redimir para su gloria. Amados hermanos, Pablo en esta ocasión iba viaje a Roma, porque él había sido juzgado en su tierra, ¿cierto? Y allí, cuando lo querían entregar a manos de los judíos para que ellos, ¿cierto?, pudieran actuar frente a las cosas que le acusaban, Pablo dijo: yo apelo a César. En el tribunal de César estoy, por lo tanto apelo a César. Es decir, él quería llegar hasta Roma, allí para presentarse delante del emperador y que su causa sea juzgada en ese tribunal. Y así fue que finalmente, dado que Pablo también era un ciudadano romano, tenía estos derechos que otros no tenían. Y allí, ¿cierto?, Pablo, después de esto, inicia su viaje a Roma, es llevado como un preso más. Desde Cesarea, ¿cierto?, avanzan a través del mar Mediterráneo,
en dirección a Italia, a Roma, donde tenía que llegar para ser juzgado. Hermanos amados, esto lo vemos en los capítulos anteriores, desde el capítulo 25 al 27. Todos estos pasajes nos hablan de esta situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. Una de las cosas que ocurre aquí y que llama la atención, ¿por qué Pablo dice? Porque dice, aquel que escribe, acuérdense ustedes que el escritor del libro de los Hechos es Lucas, y Lucas habla y relata, y Lucas dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Eso lo dice Lucas, porque Lucas también iba con Pablo en este viaje. Ahora, lo que podemos entender, ¿por qué dice, una vez que ya quedamos a salvo, ¿cierto? Estando ya a salvo. ¿Por qué? Porque si uno mira el pasaje anterior, allí se habla de que hubo una situación que ocurrió en el mar. Sopló un viento muy fuerte llamado Euroclidón, y este viento soplaba de todos lados, y la barca, ¿cierto?, comenzó a zozobrar. Y entonces trataron de acercarse a la isla o a esa tierra, donde chocaron con las rocas y la barca se comenzó a desarmar. ¿Qué hizo entonces el que iba al frente, el capitán o el oficial que iba a cargo de estos presos? O la gente, más bien los que estaban a cargo, los guardias, por así decirlo, tenían que matarlos para que no se escapen los presos. Y entre ellos, por supuesto, tenían que matar a Pablo. Pero finalmente dice que por causa de Pablo, para proteger a Pablo, el mandamás, por así decirlo, determinó que no se maten a los presos, sino que salgan nadando a la orilla de la playa. Y así salieron nadando a la orilla de la playa. Y dice que estando allí, fueron recibidos por los nativos de Malta, y allí se enteraron que la isla se llamaba Malta, y fueron recibidos por estos nativos, quienes encendieron una fogata, porque ellos salieron nadando, sus ropas estaban mojadas. ¿Para qué? Para que se sequen sus ropas, ¿cierto? Y puedan evitar quizás alguna enfermedad más grave. Hermanos amados, aquí vemos en primer lugar, en esta palabra, el cuidado de Dios por sus siervos. Y cuando hablo de siervos, no hablo solamente de los que predican, de los que tienen ministerios, sino hablo de los hombres y mujeres de Dios, que son todos los que sirven al Señor. Somos todos siervos y siervas del Señor, amados hermanos. Para los hijos de Dios, nada es casualidad o suerte. Nada ocurre por casualidad o suerte. Tanto los pequeños detalles como los grandes acontecimientos son guiados por Dios a nuestro favor. Porque todo lo que pasó en esos días, con el naufragio, ¿cierto?, de cómo Pablo se salvó y de cómo llegó a la isla, ¿cierto?, y allí fue atendido por los nativos junto a los demás, eso no fue un asunto de casualidad. Eso fue un plan de Dios. ¿Para qué? Para librar a Pablo. Librar a Pablo porque Pablo tenía un propósito que era llegar a Roma. Hermanos, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, eso lo escribe el mismo apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo podría haber dicho, ¿qué pasa, Dios? Se está hundiendo el barco, aquí me voy a ahogar. Pero él confió en su Dios. Y luego cuando se había resuelto que todos los presos sean muertos, él también estaba incluido en ese grupo. Él podría haber dicho, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me van a matar? No, él confió en su Dios y salió, ¿cierto?, de allí y llegó a la isla, donde fue atendido, dice, no con poca humanidad. ¿Qué significa eso? Que fue atendido con un acto benevolente, ¿cierto?, con un acto de buena conducta, de buena actitud por parte de los nativos, tanto él como todos los que iban en esta barca. Dios usa a quien quiere para bendecirnos y cuidarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Usó, por ejemplo, a Faraón para bendecir a José, ¿cierto?, allí en Egipto. Usó a la hija del Faraón para proteger a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Y así Moisés no sea muerto y se crió en la corte del Faraón, para que después Dios se glorifique a través de este hombre, gran hombre llamado Moisés. Usó, sin embargo, también, porque aquí estamos hablando de que usó al Faraón, usó a la hija del Faraón, grandes personajes, pero también usó a una mujer viuda en Sarepta
para hospedar a Elías en los tiempos de sequía. Ustedes, ¿cierto?, saben esas historias bíblicas. Incluso antes de eso, usó a unos cuervos para alimentar a este mismo profeta. Dios usa a quien quiere para cuidarnos, para bendecirnos y para que nuestras vidas, ¿cierto?, estén siempre aguardadas delante de su presencia. El apóstol Pablo fue ayudado de importantes personajes en el imperio que fueron colaboradores incluso de él. Él tuvo el apoyo de personajes que tenían autoridad dentro del imperio, pero también fue ayudado de estos hombres de la isla de Malta, que eran nativos, que eran hombres humildes, que eran hombres sencillos. Y Dios movió el corazón de estos hombres para ayudar a Pablo, a su amigo Lucas, seguramente que iba ahí también, y a todos los demás. Amados hermanos, Dios usa a quien quiere. Estos nativos no eran personas convertidas, no eran personas que conocían a Cristo, pero ellos ayudaron a Pablo y los motivaron, ¿cierto? Se motivaron a sí mismos para apoyar y estar con el siervo de Dios. Amados hermanos, Dios usa a quien quiere para cuidarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. ¿Ha experimentado eso usted en su vida? ¿Lo ha experimentado usted en su diario vivir? De cómo de repente personas que ni siquiera usted conoce, de repente le ayudan, de repente van en su apoyo, van en su refugio. Personas que ni siquiera hemos visto a veces. ¿Quién lo hace? Es Dios, que mueve los corazones para bendecir a su pueblo, para ayudar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él es soberano y hace como Él quiere. Otro hecho aquí que ocurre en este pasaje que hemos leído es que cuando se bajan y llegan a la playa, allí tenían una fogata los nativos. Y Pablo, como no era de los quedados, era un hombre, ¿cierto?, amable, era un hombre despierto, ¿cierto? Él dijo que hay que ayudar. ¿Y qué hizo? Fue buscar unas ramas y a ayudar, ¿cierto?, para que haya más fuego. Los cristianos debemos ser así. No debemos quedarnos quedados de brazos cruzados esperando que nos atiendan, ¿cierto? Tenemos que ser también personas con iniciativa para poder, ¿cierto?, ayudar en las cosas que se necesitan. Pablo lo hizo así. Él fue a buscar una rama seca y la echó al fuego. Pero en esa rama seca, ¿qué venía? Venía una víbora venenosa, y que se le prendió en la mano, porque cuando Pablo echó la rama al fuego, la víbora se mordió de su mano. Entonces todos los nativos dijeron, este tiene que ser un hombre muy malo, un hombre homicida, porque la justicia le está siguiendo. Y estaban esperando que Pablo muera, ¿cierto?, por el veneno de la serpiente. Bueno, eso fue un milagro, porque sabemos que no ocurrió así, como ellos lo esperaban. Los diferentes tipos de serpientes, sin duda, amados hermanos, que hay muchos tipos de serpientes venenosas, ¿cierto?, en diferentes partes del mundo. Aquí en Chile las culebritas son chiquititas, pero igual nos asustan. Algunos se asustan mucho por las culebritas que encuentran. Pero bueno, imagínense, es una serpiente venenosa. Bueno, hay gente que le tiene mucho miedo a la serpiente y otros la asocian con la maldad y atacan a estos animalitos. Hermanos, no es ese el animalito que tenemos que atacar, porque es un animalito creado por Dios igual como todos los demás. Esta serpiente, sin embargo, que muerde a Pablo, esta víbora, nos recuerda a la serpiente antigua, que es Satanás el diablo, quien siempre tratará de hacer fracasar el plan de Dios. Siempre procurará que el plan de Dios no funcione. ¿Saben por qué? Porque Satanás ya preveía que Pablo, un hombre de Dios, lleno de la gracia de Dios, osado, un hombre usado a la vez por Dios, seguro que iba a hacer algo con los nativos. Le iba a llevar el evangelio, porque estos nativos seguramente tenían creencias cerradas en dioses falsos, en creencias incluso demoníacas, donde el diablo estaba trabajando sus vidas. Por eso que el diablo usó a esta serpiente, ¿para qué? Para que Pablo muerda a Pablo y Pablo muera y se frustre el plan de Dios. Pero gloria a Dios porque no fue así. Amados hermanos, esta serpiente
nos habla de otra serpiente, la serpiente antigua de Satanás, el diablo, quien siempre, como hablamos en predicaciones anteriores, siempre ha querido destruir, hacer fracasar el plan de Dios. Lo hizo, ¿cierto?, con la primera pareja, cuando tentó a Eva y Adán, ¿cierto? Lo hizo levantando hombres y ejércitos para destruir al pueblo de Dios, como el mismo Faraón, ¿cierto?, que quiso destruir al pueblo de Dios matando a los niños, como el mismo ejército del Faraón que quiso destruir, atacar al pueblo de Dios para matarlo antes que cruce el Mar Rojo, y así levantando diferentes ejércitos, pueblos bárbaros, pueblos paganos en el desierto que atacasen, ¿cierto?, al pueblo de Dios para destruirlo. Todo esto es movido por el diablo, porque el diablo sabía que a través del pueblo de Dios vendría la salvación al mundo. Lo hizo tentando al mismo Cristo en el desierto, como hemos visto en la palabra de Dios. Sin embargo, también sabemos cómo él fracasó frente al Hijo de Dios, que él lo reprendió y lo dejó libre. Lo hizo también usando a Pedro, como ya lo hemos dicho también, usándolo para que trate de que Cristo no vaya a la cruz, etcétera, etcétera. Ahora lo hace con Pablo, aquí, ¿cierto?, levantando esta víbora. ¿Para qué? Para que Pablo muera y se acabe el plan de Dios, el propósito de Dios para esos nativos, y no solamente para esos nativos, sino para todos los que Pablo iba a alcanzar con la palabra allá en Roma. Amados hermanos, ahora lo hace con la iglesia. El diablo está tratando siempre de atacar a la iglesia, de atacar la obra de Cristo, creando desaliento en las personas, creando desánimo en las personas, llevándolos quizás a estados depresivos a los hermanos, las hermanas, que se preguntan por qué no pasa esta pandemia, por qué estamos viviendo esta situación, por qué el Señor nos tiene así y no podemos ir al templo, en fin. Y algunos tienen cierto crisis de pánico, tienen problemas psicológicos, etcétera, porque el enemigo quiere destruir nuestra mente y nuestro corazón, porque somos la iglesia de Cristo. Pero les digo una cosa en esta hora: no tendrá éxito, no podrá contra la iglesia de Cristo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia que el Señor ha levantado y ha ganado con su propia sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, su mordida venenosa de esta serpiente es como la mordida del pecado, porque el mismo Pablo dice, cuando enseña acerca de la situación de pecaminosidad del hombre a través de la historia, a través de la humanidad, dice: sepulcro abierto es su garganta, hablando de toda la humanidad. Con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. El veneno de la serpiente es tipo del pecado que ha mordido a la humanidad, que ha mordido, ¿cierto?, al hombre, y que lo ha llevado a un estado de alejamiento de Dios, a un estado como el cual estamos viendo cada día en nuestra propia humanidad. Pero esta serpiente también nos recuerda que cuando Pablo la toma y no le hace daño, nos recuerda a las palabras de Cristo en Marcos 16:18, cuando dice: tomarán en sus manos serpientes, y aunque bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, no les hará daño. Tomarán en sus manos serpiente. Pablo tomó esta serpiente sin quererla, la tomó, pero en el momento en que siente la mordida, seguramente la sacude y se la echa, y cae al fuego la serpiente igual, la víbora. Hermanos, es lo que tiene que hacer todo hijo de Dios frente al pecado, frente a la tentación del diablo. Tiene que sacudirse de la tentación, sacudirse de la obra pecaminosa, venenosa y mortal del enemigo, para no ceder a su tentación, para no ceder, ¿cierto?, a esa obra maligna. El juicio y el diagnóstico que tenían los nativos, ellos decían: no, lo que pasa es que ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Ellos, aunque eran personas que seguramente tenían una creencia vaga de Dios, porque siempre en las civilizaciones antiguas, aunque ellos tenían
dioses falsos, aunque tenían ciertos dioses que eran imágenes que se inventaban y se creaban ellos. Sin embargo, en alguna parte de su ser estaba esta creencia, esta fe en el Dios superior, en el Dios supremo, que este Dios que es justo, que este Dios, ¿cierto?, que a los malos castiga, que al pecador persigue, la justicia de Dios. Y esto ocurre así, sin duda. Ellos pensaban que así iba a pasar con Pablo, porque no conocían quién era Pablo, no sabían quién era Pablo, lo confundían con los demás homicidas. Pero Pablo era un siervo de Dios, un hombre que no estaba allí por haber pecado, por haber fallado, por haber hecho algo malo delante de su pueblo, haber cometido alguna falta, alguna injusticia, algún crimen. No, él estaba allí por la causa del evangelio. Entonces ellos creían que la justicia divina lo iba a alcanzar y iba a morir. Por eso la serpiente lo mordió. ¿Y qué esperaban? Que se hinchase y que caiga muerto. Eso es lo que esperaban ellos. Estas víboras ellos la conocían muy bien. Seguramente a muchos de ellos, de sus parientes, de sus amigos, este tipo de víboras los había mordido y los había matado. Se hincharon y cayeron muertos. Ellos esperaban que con Pablo pasase lo mismo. Pero no ocurrió aquello. Dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aleluya, gloria a Dios. Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hermanos, aleluya, muchos se morirán esperando el fracaso de la obra de Dios. Muchos se morirán esperando el fracaso de la obra de Dios. En estos tiempos muchas personas aseguran que con el tiempo el cristianismo desaparecerá. La gente ya no creerá en Dios, la gente ya no creerá en Cristo, la gente ya no seguirá el evangelio. Muchos creen que así va a ocurrir. Otros que ya no habrán hombres y mujeres que amen a Dios. Esto lo dicen muchas personas, que conforme pase el tiempo la iglesia va a ir desapareciendo. Yo le digo que sigan esperando, se morirán esperando, pero la obra de Dios seguirá adelante. Siempre habrán hombres y mujeres que amen la causa de Cristo. Siempre habrán hombres y mujeres que permanezcan en pie por la causa de Cristo. La obra de Cristo seguirá adelante hasta que Él venga y nada la detendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente, reconocerán que el Dios verdadero es nuestro Dios. Ellos dijeron a Pablo, Él es un Dios. Pero Pablo seguramente más adelante le explicó que Él no era Dios, que Él era un siervo del Dios verdadero. Eso sí era. Muchas personas, o todas las personas, muchos incrédulos, muchos ateos, muchos que detestan y aborrecen la causa de Cristo, cuando llegue ese día que se presenten delante de Dios, ahí van a creer y ahí van a confesar que Dios es el único Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, y confesarán su nombre para gloria de Dios Padre, como dice las Sagradas Escrituras. Confesarán y se pondrán de rodillas y adorarán a Cristo, pero ya será demasiado tarde. Por eso, amados hermanos, nosotros en este tiempo, contra todas las cosas que sean, nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor para gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Siempre el diablo querrá destruir los planes de Dios. Siempre el diablo querrá destruir los planes para tu familia, para tu hogar, para el éxito de tu matrimonio, para el éxito de tu familia. El diablo querrá destruir los planes y para eso buscará forma de cómo hacerlo. Pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, ya sabe cómo hacerlo. Usted ya sabe cómo parar la obra del enemigo, orando, buscando la presencia del Señor, reprendiendo toda obra maligna, pero también por sobre todas las cosas implantando el evangelio glorioso, el evangelio de poder en su familia. ¿Para qué? Para que ninguno de ellos se pierda, sino que todos lleguen a la salvación en Cristo Jesús. La gracia de Dios, amados hermanos, es beneficiosa para todos, sin excepción. Aleluya, gloria a Dios. Cuando leemos, dice en aquellos lugares, había
propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aleluya, gloria a Dios. Comenzó el Señor a hacer una obra. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios, usar al apóstol Pablo para que esa isla sea bendecida, partiendo por el hombre más principal. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Por eso digo en esta hora que aunque el enemigo ponga muchas trampas, ponga muchas trabas y ponga muchas oposiciones, la obra de Dios seguirá adelante. Siempre habrán hombres y mujeres que levantarán la voz, y si no es uno, será el otro, pero la obra de Dios se va a cumplir, se va a ejecutar para aquellos que Dios tiene para salvación. Vemos aquí en primer lugar a este hombre llamado Publio, que fue hospitalario para con los hombres, especialmente pensando seguramente en Pablo, porque él vio en Pablo algo especial. ¿Qué razón tendría el hombre más importante de la isla para dar hospitalidad a los náufragos y en particular a Pablo? Es que él no vio en Pablo a un homicida, él no vio en Pablo a un hombre malo, él vio en Pablo a un hombre de Dios, vio en Pablo a un siervo de Dios, y es por eso que él abrió su casa para que estén allí 3 días hospedados, imagínense. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso les digo, Dios usa a quien quiere para bendecir a su iglesia. La voluntad y la autoridad viene de parte de Dios. Un hombre, un inconverso, nos da lecciones de ser hospitalario. Un hombre que no conocía a Dios nos da lecciones de ser hospitalario. Yo a veces, ¿cierto?, antes de la pandemia, cuando iba a los eventos, a los programas, y muchos tiempos y muchos años atrás, porque siempre he sido andariego por la obra del Señor, porque he andado por varias partes en las conferencias de los jóvenes, retiros espirituales, actividades de todo tipo, y ahí, ¿cierto?, me han hospedado en diferentes casas, en diferentes hogares, y a veces me han hospedado en hogares donde hay un solo convertido, donde a lo mejor no hay ninguno, y allí se abre una puerta para predicar el evangelio. También se manifiesta el amor de Dios a través de personas que ni siquiera conocen al Señor. Amados hermanos, este hombre fue un tremendo hospedador para el siervo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios llama a la iglesia a que seamos hospitalarios, a que seamos hospedadores, a que recibamos en nuestros hogares a quienes sirven al Señor, a quienes hablan de la palabra de Dios, a quienes son hijos e hijas de Dios. Nuestros hogares se deben abrir para ellos y aprendamos a ser hospedadores como este hombre llamado Publio, que ni siquiera era un hombre que conocía al Señor. Como lo enseña Hebreos 13:2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quién hospedó ángeles? Abraham. Abraham hospedó seres especiales, seres celestiales. Lot también hospedó ángeles, seres celestiales. Lo mismo, por ejemplo, ocurrió cuando se manifestó a sus vidas a Manoa, ¿cierto?, el padre de Sansón, etcétera. Que ellos, sin darse cuenta, tenían en su hogar, en su casa, a seres celestiales. Amados hermanos, usted tiene en su hogar ángeles. No se ven, pero ahí están. Porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está acampando alrededor de tu casa. Él tiene un campamento instalado, aleluya, para bendecirte, para fortalecerte, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que has abierto tu corazón para el evangelio. Ahora vemos qué pasó aquí. Después de que este hombre Publio recibió a Pablo en su casa, dice que su padre estaba enfermo, en cama, con fiebre y disentería. La disentería, ¿cierto?, es una enfermedad que da al estómago, al intestino, alguna bacteria que infecta el intestino y produce diarreas de sangre muchas veces y mucha fiebre, mucho malestar. ¿Qué pasó allí entonces? Ese hombre estaba en su cama, quizás muriéndose. Entró el apóstol Pablo, dice, a la casa de él, a su cuarto,
puso las manos sobre él, oró por él, reprendió la enfermedad y este padre de Publio, ¿cierto? Fue sano, se sanó de esa enfermedad, fue libre de esa enfermedad, aleluya, porque ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios a través de la vida de Pablo. Oh, amados hermanos, Dios tiene planes y propósitos con tu vida y con mi vida, por eso que todavía estamos en esta tierra. Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas. Dispongámonos en sus manos para que Él nos use para su gloria. Y luego dice que se produjeron muchas sanidades. Dice, y hecho esto, dice también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Oh, amados hermanos, yo me imagino que esto fue como una campaña evangelística de sanidad, de milagros y de salvación. De 3 días allí en la isla de Malta. Hermanos amados, este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios, traer sanidad, traer esperanza, pero por sobre todo traer salvación a esos nativos, a esa gente, a esas personas. Cuando un día estemos en la presencia del Señor, conoceremos a muchos de ellos que se entregaron y conocieron a Cristo a través de la predicación de Pablo. Aleluya, gloria al Señor. El mandamiento imperante para la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. También Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ojalá tuviéramos la pasión de Pablo. Ojalá tuviéramos una parte siquiera de la pasión que tenía Pablo por las almas perdidas. Porque él decía, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Él no se cansaba, él no descansaba, él no se quedaba o no pasaba solamente a estar en un lugar. Él quería ganar almas para Cristo, aleluya. Y ay de mí si no predico el evangelio. Gloria a Dios. Finalmente nos dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Eso hicieron los hermanos después, porque ya eran sus hermanos en Cristo. Eran hijos de Dios que habían sido sanados y salvados. Aleluya, por la predicación del apóstol Pablo. Dice que ellos después, agradecidos, los atendieron, les dieron muchas atenciones y le dieron además para que vayan y lleven en su viaje. Los de Malta manifestaron su gratitud y amor a Pablo con muchas atenciones y provisiones, como dice la palabra. La gratitud a Dios se demuestra de forma bien concreta. Una es expresándolo con los labios a Dios, reconociendo que de Él viene toda dádiva, todo don perfecto y toda clase de bendición. Mayormente la salvación por fe y por gracia vienen de Dios el Padre. Es por eso que la iglesia es agradecida. Es por eso que la iglesia no se cansa de agradecer, aleluya. Gracias, Señor, por la salvación en primer lugar, por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna, por la esperanza. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas y nos sostienes con tu mano derecha. Gracias porque tú pones el pan sobre mi mesa. Gracias, Señor, porque tú me das para comprarme la ropa que tengo. Gracias, Señor, porque tú me das un techo donde estar cobijado. Gracias, Señor, porque cuando estaba enfermo tú me sanaste. Gracias, Señor, porque cuando estaba triste tú me consolaste. Gracias, Señor, cuando estaba arruinado tú me levantaste y pusiste mis pies sobre la peña y pusiste un cántico nuevo en mis labios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. La iglesia es un pueblo agradecido, aleluya, de su Dios, dando también para la obra de Dios. Esa es otra forma de agradecer. ¿Cómo agradecieron a Dios estos hombres de Malta? Dice, le entregaron atenciones a los discípulos y también le dieron para el viaje. Hermanos, agradecidos de Dios. Pablo nos dice que debemos también dar de lo que el Señor nos da, porque el Señor nos bendice. Así como el Señor te bendice y te da, también tienes que dar para la obra de Dios y para el necesitado, porque siempre habrá ocasión de dar. Siempre habrá alguna necesidad que cubrir.
Por eso que Pablo enseña en 2 Corintios 9, cuando le dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya, el Señor es el que da. Y de lo que viene de su mano, nosotros damos para su obra. De lo que viene de su mano, nosotros damos para los demás. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese es un pueblo, una iglesia agradecida, sirviéndole y siendo fieles. Esa es otra forma de ser agradecidos con el Señor, sirviéndole y siendo fieles. Cuando Pablo le dice a la iglesia que nosotros demos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de eso les dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, exhortándonos unos a otros y cantando a Dios cánticos espirituales. Y luego dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias en el nombre del Señor. Esto indica que un pueblo agradecido no solamente, cierto, da, sino que también le sirve a Dios, que es lo principal. Les sirve y le honra a través de sus vidas. Y lo otro es cómo somos agradecidos con Dios, llevando el evangelio a otros. Por eso es que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta salvación que recibimos gratuitamente por la fe en el nombre de Jesús, tenemos que compartir a los demás y tenemos que decirle al mundo entero que en Cristo hay salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. El Dios de Pablo también es el Dios de la iglesia, es nuestro Dios. ¿Podrá Dios respaldarnos a nosotros así como lo hizo con Pablo? Sí, pues hermanos, usted podrá ser como Pablo, usado por Dios. Sí, amados hermanos, todos podemos ser usados como Pablo para la gloria de Dios. Como dice el Salmo 60, versículo 12, en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proeza. En Dios tú puedes hacer proeza. En el nombre de Jesús puedes hacer proezas, cosas tremendas, cosas, amados hermanos, indecibles, cosas grandes y gloriosas. Dios te puede usar para eso. Oh, aleluya. Después de tantos peligros, Pablo obtuvo una tremenda victoria. Gloria a Dios. Aunque el enemigo se oponga mucho, el plan de Dios siempre triunfará y siempre será de victoria. Gracias, Señor, por su palabra. Que Dios mucho les bendiga, amados hermanos. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por este relato tan conmovedor, tan grande, tan tremendo, que nos demuestra tu gran amor y nos demuestra tu gran poder, tu soberanía, de cómo tú actúas, Señor, en favor de tu pueblo, en favor de tus hijos, haciendo cosas que son imposibles para los hombres, pero que para ti no lo son, Señor, porque para ti todo es posible. Tú puedes hacer milagros. Tú puedes hacer, Señor, que aún esa serpiente o esa víbora venenosa no nos haga daño. Oh Dios amado, tú puedes hacer que la enfermedad incurable sea sanada. Tú puedes hacer, Señor, que las cosas más terribles que el enemigo nos quiera poner por delante para hacernos retroceder y asustarnos no tengan éxito, porque tú estás con tu pueblo. Tú estás conmigo como poderoso gigante, como decía el profeta Jeremías. Así estás con tu pueblo, así estás con tu iglesia en este tiempo difícil. Gracias, mi Señor. Toda gloria y honra es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.